Cris Padrino, el padrino de la radio. Y estoy dispuesto a divertirte y a pasar un rato juntos súper chévere. Te espera todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche. Solo aquí. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Imagina lo que escuchas. ¿Tienes padrino? ¿Quieres conocer a uno? Él está dispuesto a ayudarte, a escucharte y a verte. Soy Cris Padrino, el padrino de la radio. Y estoy dispuesto a divertirte y a pasar un rato juntos súper chévere. Te espera todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche. Solo aquí. En internet hay muchas, pero Al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Todo lo que hago, lo hago pensando en ti. El Padrino te invita a conectarse en toda sintonía, donde encontrarás música, arte, teatro, espectáculos y mucho más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches desde la Ciudad de México, aquí en Escucha Radio, desde las instalaciones en Ángel Urraza 904. Le damos pues la más cordial bienvenida a todos ustedes que siempre tenemos el placer de tener su preferencia a este servidor, a este programa y por supuesto a Escucha Radio. Saludamos del otro lado a los controles, allá a nuestro buen operador, ya no le digo su apodo, pero sabe que así se le quiere, y también a nuestro director Antonio Vazbar, que está siempre al pendiente de toda la producción de Escucha Radio. Les agradecemos como siempre y decirles a cada uno de ustedes que como siempre, cuidemos mucho, quedémonos en casa, estemos siempre atentos a todas las indicaciones ya en este semáforo que estamos con las autoridades y principalmente cuidemos a la familia y a nosotros mismos. Y hoy tenemos un programa también, como siempre, me gusta tener programas especiales con gente muy especial y tengo el placer de tener del otro lado en comunicación a nuestra gran maestra, porque así lo digo, mi maestra Claudia Segura, una persona de radio, una persona de televisión, una persona que tiene una trayectoria en la comunicación muy amplia y que conoce de este tema y finalmente, gracias Claudia por aceptarme esta invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Pues buenas noches a todos en Escucha Radio y qué gusto. De verdad, no sabes qué gusto estar una vez más en los micrófonos de mi maravillosa Escucha Radio. Y saludo mucho también a Antonio Vazbar y a ti, padrino, pues siempre con la alegría de estar en casa. No, al contrario, Claudia, la verdad es que tenía muchas ganas de poder platicar contigo, toda un personaje, una persona que con toda la experiencia que tienes en la radio, pero bueno, me gustaría que obviamente toda la gente que se está conectando y nos está viendo a través de esta señal, que nos platiques quién es Claudia Segura, cómo empieza, hace cuántos años, Claudia, ya en todo este oficio. Ya hace 36 años. Fíjate que, bueno, en septiembre 4 voy a cumplir, pues sí, espero que así sea, 36 años de trabajo como locutora.
así de ser como tal, una locutora con certificación ante la Secretaría de Educación Pública, fue el 4 de septiembre de 1984. Yo siempre lo bromeo que es cuando la tierra todavía estaba caliente, pero sí, ahí estábamos, ¿eh? Wow, es increíble, pero platícanos, claro, porque muchísima gente que nos está viendo a través de nuestra señal, pues, y he recibido muchos mensajes de gente que está estudiando comunicación, que quiere ser locutor, que quiere que incursionar en la parte de televisión, conducción, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo es que esta parte no es así tan fácil, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, todo todo cuesta con el tiempo, Claro. y necesitas tener experiencia, necesitas tener todas esas vivencias que te permiten tomar decisiones, ¿no? Pero Claudia Segura, platícanos un poquito de la experiencia. ¿En dónde has estado, Claudia? ¿En qué estaciones como locutora? Sí, eso sería muy interesante saberlo. Bueno, pues primero te cuento un poquito de todo. Comenzó cuando yo era niña, muy chiquitita. Fíjate que yo soy miope profundo, soy una persona que tiene una vista muy bajita. Aunque me pusiera unos lentes de superpoder, mi capacidad visual es muy bajita. Entonces creo que de esto se dio cuenta mi mamá. Y desde muy chavitita, o sea, a los 3 años más o menos, me regaló mi primera radio. Para los 4 años, yo que de verdad tenía la visión más perdida del mundo, ¿han visto la película de Roma? Bueno, pues yo era ese personaje, casi, porque en mi cocina me la pasaba escondida oyendo radio. Y entonces, muy chavita se me ocurrió, ¿por qué no? Lo que yo quería era saber de dónde venían esas pequeñas voces que oía de la radio. Y hice algo que, pues yo creo que en la lógica muchos, y por cierto muchos locutores a los que he entrevistado haciendo historia de radio me han contado anécdotas parecidas. Y yo hice lo que tenía que hacer, investigar qué había dentro de la caja de la radio. Entonces, pues empecé a desarmar el aparato hasta que lo deshice, ¿ves? No, pues lloré porque nunca encontré a las vocecitas. Pero bueno, después de esa experiencia, que era un radio nacional, recuerdo, y mi mamá me compró otros radios porque además pues yo estaba obsesionada. Y yo desde los 10, 12 años tenía perfecto claro a lo que me iba a dedicar, ¿eh? Y yo le decía a mi mamá que quería ser locutora y que era lo único que tenía mucho que decir. Así que desde los 10, 12 años sabía perfecto el cuento y más bien mi mamá me obligaba para que yo estudiara, porque yo quería, terminando la secundaria, ya hacer el examen y ya, olvidarme del mundo. Pero, en fin, ella me fue haciendo hasta que entré a la universidad, estudié en la UNAM, estudié Ciencias de la Comunicación, pero yo trabajaba como locutora. Literalmente hice mi examen de locución, ya como los dije, en septiembre del 84, y luego entré. Pero mi voz era tan chavita, todavía tenía 17 años, era tan chavita que mi voz era para niños, era muy infantil. Entonces me llamaron, en ese momento me presentaron el mismo sinodal del examen, que era el maestro Ricardo García González. Me dijo, tú sirves para doblaje. Y bueno, fui yo y mi hermana gemela, porque también andaba para todos lados con mi gemela. Hicimos el examen con las legendarias Ivonne e Ivette, nomás para que te imagines. De aquellos años, ¿no? Bueno, y desde entonces empecé a hacer locución y empecé a hacer doblaje. Y mi maestro de doblaje fue Víctor Trujillo, el mismísimo Broso. Que en aquellos años era Leono de los Thundercats y hacía muchos personajes, ¿no? Y yo empecé a hacer doblaje y así me fui. Así me fui. ¿En dónde he trabajado? Pues mira, muy chavita empecé a hacer doblaje, estuve en muchas películas, en muchas series, en los años 80, y luego también me llamaron a hacer locución en los parques. Hace muchos ayeres con la Asociación Nacional de Locutores empecé a trabajar en algo que se llamaba los domingos familiares, y de ahí me fui trabajando, y por primera vez me llamó Tony O'Farrell a trabajar a la XCW. Por supuesto, pues como era chavita y novata, me mandaron al mejor horario, 2 de la mañana. Wow. Y pues fue genial, porque además
yo estudiaba en la universidad, dormía nada, pero haz de cuenta, de 12 a 2 de la mañana yo estaba al aire, entraba a trabajar a la W más o menos a las 6, 7, preparaba mis programas, de 12 a 2 estaba de archichincle, todóloga y conductora, y empezaba así, nada más a leer programas, invitados, llamadas, ¿no? De todóloga. Y en ese tiempo se pusieron los videoclips de moda, ¿no? Claro. Pero yo empecé a hacer con ellos, con los de XCW, algo que se llamaba radioclips, y eran pequeñas historias y guiones que presentaban canciones, las que estaban de moda. En ese tiempo estaba de moda Lucerito y empezamos a hacer canciones e historias. Y así comencé. Y de ahí me fui a hacer locución para chavitos porque me encantaba y quería ser locutora para niños. Lo tenía muy claro, mi voz era muy infantil, insisto. Así que me fui a radio infantil, que existía una radio para niños, XRIN, del Instituto Mexicano de la Radio, y ahí empecé. Y trabajé hasta que desapareció el radio infantil y me fui a Grupo Asir y de Grupo a Radio Felicidad y de Grupo Asir me fui a Radio Centro y en Radio Centro estuve mucho tiempo y de Radio Centro me fui a Radio 1000 y de Radio 1000 me llamaron al canal 40, cosa que fue padrísima. Me hice conductora de televisión con Álvaro Cueva. Y después de ser locutora de un programa que se llamaba El Pozo y que pasaba todos los días en el Canal 40, justo antes del noticiario de Denise Merker y de Ciro Gómez Leiva, ahí estaba yo haciendo locución con Álvaro Cueva y pues fue muy divertido. Y ya de ahí me fui a hacer otros programas. Me fui a Radio Capital, ahí estuve mucho tiempo. Y en ese tiempo, de hecho, nació ya mi tarea, mi trabajo. Resulta que yo me fui en 1992 a Yucatán, me invitaron después de Radio Centro, justo antes del Canal 40, me invitaron a irme a Yucatán a ser locutora y fui muy feliz, mega feliz ahí. Era la voz de la emisora más importante que tenía el sureste, que se llama XCFC, con ambiente romántico, y presentaba yo al maestro Manzanero, imagínate, y luego lo vine a conocer más, o sea, ya lo conocía ya, y luego me lo vine a encontrar y a conducir sus programas también en la XCB, y hacía en locución. Tuve un accidente automovilístico impresionante, me quedé sin caminar 2 años, y me pasó algo genial, me dediqué a lo que más me gustaba desde entonces. Desde que estaba yo chavita, esta visión de buscar a las personitas, ¿no? Ahí andaba yo y empecé a escribir, fíjate, padrino, me empecé a dar cuenta que un locutor como, por decirte, La Voz Universal, Adolfo Fernández Cepeda, había empezado en Kids, luego se había ido a Universal Estéreo, pero de pronto hacía voces de deporte y así me fui dando cuenta de cada locutor. Entonces yo empecé a apuntar, me parecía tan interesante y empecé a darme cuenta que había diferentes grupos de radio, qué estaciones tenía cada grupo de radio, y así empecé a apuntar. Mi mamá, tengo que aclarar, se dedicaba a hacer radio. Bueno, era periodista y era locutora, pero también era militar. Entonces a su cargo tenía las concesiones y permisos de radiodifusión. Así que pues me tocó conocer a los radiodifusores como pues los chavitos, así eran muy chavitos y nos llevábamos mucho. Entonces un día mi mamá le dijo a uno de los directores de telecomunicaciones del departamento de radio, y estaban empezando una revistita de radio que se llamaba Radio Tips, así que yo fui fundadora de esa revista como periodista. Y me pidió por primera vez que hiciera una crítica de un programa de radio, que sabían que yo me dedicaba todo el tiempo a escuchar los programas. Así que pues hice eso, escribí y me acuerdo que mi primera crítica fue a Las Noches Mágicas de Radio Centro, con Jorge Zúñiga, es un maravilloso locutor Jorge Zúñiga, que hacía la Catilica y Flaca en radio y en tele, ¿no? En el Canal 8, pero en Radio Centro hacía Las Noches Mágicas. Y hice mi primera crítica, se publicó, y pues de ahí he desarrollado más de 3,000 columnas solo hablando de radio, ¿no? Hasta hacer la historia de la radio en México.
para el bicentenario. Nada más de contarnos, me quedé con el ojo cuadrado, Clau, porque eres toda una mujer en el sentido, con toda la experiencia, de verdad digna de tener, y lo digo porque ha sido también parte de mi formación, mi maestra, ha sido parte en Escucha Radio. Yo de verdad te admiro mucho en ese sentido. Creo que hay muchísima gente que te conoce en radio, que sabe quién es Claudia Segura, y cuando saben de tu nombre voltean a ver y saben perfectamente quién es. Por supuesto, en la Asociación Nacional de Locutores te reconocen y saben perfectamente quién es Claudia Segura. Y la verdad, tener una persona que ha pasado tantas cosas, ¿no? Con toda la experiencia, porque pues hablar de todas esas estaciones de radio, todo ese andar que has tenido, pues cuesta, ¿no? Cuesta, pero al día de hoy eres una formadora y muy experimentada, una persona que tiene mucho tacto en el tema del radio y la capacitación, obviamente, y como escritora, bueno, ¿qué te digo? Como periodista, pues toda la información. Hace rato simplemente que me comuniqué contigo, me estabas diciendo que estabas escribiendo ya una columna, estabas escribiendo sobre el Tratado de Libre Comercio que empieza el día de mañana. Así es. Fíjate que la vida yo creo que te va llevando, ¿verdad? De la mano. Y cuando pasé esta experiencia como locutora, que pues estuve así en el Canal 40, en Radio Capital. Bueno, es que trabajé prácticamente para todas las estaciones, para Radio 13, estuve para Fórmula, estuve en Centro, estuve en Asir, estuve en Radio 1440. Bueno, fui pasando, ¿no? Y después de Radio Capital y después de todo ese camino, la vida me llevó a ser columnista, primero de Reforma y luego de Milenio. Ahí estuve 10 años. Creo que ahí me puse muy en contacto con autoridades y con todo, pero creo que también ahí tuve la oportunidad de conocer a quien hizo conmigo una mancuerna que yo agradezco y reconozco, y él se llama Antonio Basbar. Fíjate que con Toño Basbar fuimos coincidiendo primero porque él era productor de Juan Osorio en Radio 13 y de esta Giovanita. Y yo había llegado con Maxine Goodside y por muchas de mis publicaciones, porque estuve también en TV y novelas escribiendo, porque era pues el brazo derecho de Álvaro Cueva, que hace su experimentación y su análisis sobre televisión, y yo hacía a la par con radio. Entonces fuimos coincidiendo, y un buen día, Toño Basbar y yo, casi hace 10 años, ya hemos coincidido. Yo lo había entrevistado por otra escuela de radio que había tenido antes, y me dijo, oye, un día vamos a hacer algo juntos. Y sí, dicho y hecho, la vida nos fue llevando, y justo primero me invitó como entrevistada, como estamos ahora tú y yo platicando, y después de 2 o 3 veces pues nos vimos, y vino esta parte maravillosa que yo creo que me había tocado experimentar en Mérida, pero que viví ya como tal en Escucha Radio. Y eso fue la de capacitar a otros, la de dar los elementos para que otras personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, todos aquellos que tenían ese sueño atoradísimo, a lo mejor sin cumplir, o con esa ilusión que no se había fraguado como tal, todas estas personas, de todas edades, de todos tipos, de todo tipo de educaciones, siempre con una lógica, ser locutor. Así que creo que el binomio con Escucha Radio ha sido de verdad de lo más benévolo para mí. No sé si es así para Toño, pero para mí ha sido de lo más hermanado, de lo más grandioso, no solo porque logramos algo que muy, muy poca gente ha logrado, la certificación ante la Secretaría de Educación Pública. En esa dirección que es la de educación educativa, la de televisión educativa, ahí en la dirección de locución, logramos algo que muy, muy poquita gente había hecho. Y yo de verdad me honra decirlo, desde el primer locutor hasta el último que logramos certificar, que fueron cientos,
de verdad no es solo un número, es cada una de las personas, así como eres tú, Cristian, es Mos, es son Andrea, Díaz Ordaz, miles de historias, son personas, son individuos que, no sé, me quiero acordar en la Junior Ávila, Maggie Piña, hay cientos de historias, cientos de historias y de personas que creo que no significan solamente la oportunidad de dar elementos de locución, sino la grandiosa oportunidad de hacer la persona que está aliada a este medio maravilloso que es la radio. Claro Eso que creo sí. que es lo más valioso. Me queda claro, Claudia, que y te agradezco de verdad que nos des estas palabras, toda esta experiencia, porque creo que toda la gente que en este momento está tomando decisiones en su vida y que diga, ¿sabes qué? Quiero estudiar, quiero prepararme en el medio de todo lo que es el espectáculo, la locución, la conducción, pero de repente pues no tenemos como el camino saber para dónde empezar, ¿no? A lo mejor estudiar comunicación, pero finalmente personas como tú lo acabas de decir, y sí lo digo porque yo estoy muy orgulloso de pertenecer a Escucha Radio, ser tu alumno, la verdad, estoy muy honrado de serlo así, y por supuesto, para mí es un honor el interactuar contigo en una entrevista de forma, porque a veces en las prácticas, pues puedes fallar, pero finalmente cuando tenemos personas como tú, o cuando tenemos ya la responsabilidad de entrevistar a alguien, pues tenemos que prepararnos, tenemos que indagar, informarnos acerca de la persona en la cual estamos conversando. Créeme que esta parte es muy importante, en mi caso, para mí, y obviamente para todas las personas que nos están escuchando, el saber quién es Claudia Segura y que ha trabajado con Antonio Basbar durante muchos años y que han hecho este gran centro de capacitación que es Escucha Radio. Claro, y fíjate que yo aquí al César lo que es del César, porque cuando yo tuve la oportunidad de platicar a fondo con Toño y cómo Escucha Radio pasó de esta pequeña semillita que se crió haciendo pulseritas, él yendo a Los Ángeles, él jalando cables y mudándose, y yo la verdad creo que en eso, insisto, al César lo que es del César, y en eso creo que hemos ido aprendiendo todos de la humildad como un elemento de valor tan importante, y me refiero a humildad, a ese no tener una expectativa, el soltar toda materialidad para en realidad convertirla en una energía de amor a eso que hacemos, que se llama locución. Fíjate que yo sí creo, padrino, que no es solo para quien estudia comunicación, no es solo para el que se dedica a estudiar cosas que tengan que ver con periodismo. No. La locución es una forma de expresión, es una forma de estructurar la mente, es una forma de encontrar los elementos para comunicar entre seres. Yo hoy particularmente estoy trabajando en comunicación organizacional, en comunicación social, para el gobierno federal. Nunca pensé pues como tal entrar, aunque había trabajado mucho tiempo entre las empresas y las instituciones con las que más he trabajado fue con el Instituto Mexicano de la Radio, con Radio Educación. Y yo pues había generado muchos programas y había generado muchas historias. Pero una vez que las cuestiones del trabajo te llevan a tomar la tarea de ser comunicador desde el punto de vista del Estado, de verdad creo que se vuelve una experiencia pues muy distinta, muy valiosa. Y me voy a tomar el atrevimiento aquí de contar la historia de mi alumno, de Cristian, que siendo un líder sindical dijo, pues necesito aprender a hablar frente del público, necesito expresarme, y así nació El Padrino, ¿no? Y cuento un poco la historia, porque sí es cierto que la locución se asocia con el espectáculo, con el entretenimiento, que muchas veces habrá quien crea que pues es hasta superflua. En realidad, como bien dices tú, Cristian, pues es un trabajo de machetear, de preparar, de investigar, de sostener vidas, ¿eh? Hemos salvado vidas, y yo creo que no lo digo gratis.
Lo digo porque alguna vez, y quiero recordar esta anécdota para compartirla con todos en Escucha Radio, hace unos 6, 8 años estábamos haciendo un programa en Romántica 1380. Ahí estábamos certificando locutores y aparte estábamos haciendo un programa nocturno. Entonces, de corazón a corazón. Bueno, estábamos haciendo el programa y pasó esto impresionante. Maggie Piña no tenía tanta experiencia, pero era nuestra voz y estábamos apoyando todos. Del lado de la producción estábamos Toño, había un chico que era productor, estaba yo, bueno, estábamos trabajando de este lado y del otro lado estaba Maggie. Íbamos pasando llamadas, ¿no? Ya sabes, pues el símbolo, ¿no? Llamada. Bueno, y de pronto hay una llamada de una persona que dice que quiere hablar con Maggie porque quiere expresar una circunstancia. Bueno, pues la pasamos. No, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando de pronto la persona le empieza a decir a Maggie que quiere suicidarse, porque se siente solo, porque siente que está abandonado, porque no encuentra manera de sacar adelante la vida. De verdad, en ese momento sostuvimos todos, pero hay cosas que como locutor tienes que aprender a improvisar. Imagínate que tú en una cabina tienes que enfrentar la posible partida de alguien. Y como pudimos, sostuvimos. Después vino a la cabina a buscarnos la familia, a darnos las gracias, porque este joven se iba a quitar la vida en ese momento. Y fue gracias al sostener esa plática que realmente, pues esa vida se salvó. Así de fuerte es la locución de pronto, padrino. Sí, el poder, Claudia, que de alguna manera te da un micrófono, pero siempre lo he dicho, lo he pensado, ¿no? La responsabilidad, ante todo, de lo que estás diciendo en un micrófono y con quién, porque todo mundo puede hablar, todo mundo puede expresarse, pero a veces no solamente es decir chistes o cantar canciones, o a lo mejor me veo como un gran artista, ¿no? Es simple y sencillamente, sí. Creo que es la responsabilidad de que qué estás transmitiendo, a quién le estás diciendo, el mensaje, bien lo dijiste, ¿no? Puede manejar muchas situaciones, la gente en este momento nos está escuchando, puede tener un criterio de decir, oye, me gusta tu programa, o simplemente le cambio y se acabó, ¿no? O sea, es así de sencillo, claro. Pero todo va en el impasse de que te vas preparando y vas entendiendo más a tu público y tratas de buscar siempre lo mejor, ¿no? En ese sentido. Y qué mejor de ti, toda esa experiencia que le estás platicando. Gracias. Pero fíjate, ahora que tú estás explicando esto, padrino, yo también traigo a la mente que no es solamente la imagen visual o la imagen sonora, sino lo que en realidad enlaza a las personas. Yo hoy creo que cuando hemos vivido experiencias tan duras como los terremotos, como el COVID, las enfermedades, mil cosas, incluso de crisis económicas, todo el tiempo el locutor se vuelve hermano. Y aquí quiero recordar un experimento y una vivencia muy dura que tuvimos en Escucha Radio. Hace 2 años, en el 2017, el 19 de septiembre, en las instalaciones de Escucha que se ven hermosas ahí, donde estás tú en imagen ahora, estábamos experimentando algo así. Sí, y digo que lo estábamos experimentando. Yo me había ido, Toño me mandó a dar una clase hasta Aragón. Era la primera vez que yo iba hasta allá solita. Bueno, pues yo me fui por allá. Y ellos se quedaron en la cabina y vino el temblor. Creo que más allá de la experiencia, alrededor de Escucha Radio se cayeron 3 edificios y un cuarto cayó unos días después. Fue impresionante. Y lo tengo que reconocer, los chicos, tanto los que estaban estudiando en ese momento, los que estaban transmitiendo, los operadores, todo, salieron a ayudar. Después hicimos ahí en Escucha Radio, que fue Gabriel Mancera y Eje 6, fue un punto cero, porque a partir de ahí estaban los edificios. Y entonces
se hizo un centro de acopio, pero mira, fue tan maravilloso y tan útil porque gracias a ese trabajo que estuvimos haciendo día y noche, insisto, me pongo de pie mencionando a todos mis compañeros, en particular a Toño, que fue el bastión de ese trabajo. Ahí llegaban personas agotadas, cansadas, desaparecidos, encontrados, hasta cuerpos médicos, todo estaba llegando a escuchar radio. Y de verdad, además, fuimos un punto muy, muy importante para informar sobre qué era necesario, dónde se necesitaba ayuda en Xochimilco, por ejemplo, donde estoy yo, cuándo se necesitaba ayuda en el centro. O sea, fue una experiencia muy traumática, pero muy bien salvada. Yo creo que de las cosas que más agradezco a la vida, a Dios, al camino, es que dentro de las experiencias tan duras que estamos pasando, que nos pueden enfrentar, también nos hacen ser hermanos y ser uno. Y eso pasó con Escucha Radio. Y yo en particular creo por eso, querido padrino, que no formamos a locutores, formamos a personas, formamos a seres humanos y lo más valioso, hacemos y nos hacemos de valores todos. Eso creo que es lo más valioso y lo que más me agrada de reconocer a mí como académico, pero también a mí como humano. De verdad yo lo agradezco mucho. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, el hecho de formar personas, comunicólogos, a aquellas personas que van a transmitir mensajes. Y lo digo, puedes dedicarte a la parte de la música, a la crítica, a la política, a los espectáculos, pero siempre con ese sentido de responsabilidad, ¿no? Y decir, creo que lo que voy a hacer, hay que hacerlo bien y de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, claro, pues es increíble, ya prácticamente se pasó todo el tiempo, como sabes, nuestro tiempo en la radio es así, pero platícanos en dónde la gente te puede seguir a Claudia Segura, en dónde estás escribiendo, a dónde pueden seguir toda tu trayectoria, muy importante para toda la gente, y créanmelo, estoy muy orgulloso de sentirme parte de tu alumnado y que de alguna manera sé que una persona como tú la tengo como teacher, ¿no? Gracias. Pues siempre en Escucha Radio, ahí está La Ventana Ciega. Mira, yo ahora no estoy transmitiendo más que lo que hago con Escucha Radio y estoy escribiendo porque, bien lo contaba, ahora estoy trabajando para el Consejo Nacional de Certificación y Normalización, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, alias CONOCER, organismo independiente de la SEP, que se dedica específicamente en esta normatividad de la certificación, incluida, por cierto, la de locución. Pero, ¿qué estoy haciendo? Creo que lo más valioso es escribir. Esta vez estoy más dedicada a formar libros, a formar contenidos y pues sí, donde se me puede encontrar siempre va a ser La Ventana Ciega. Este es el nombre de mi columna y así me encuentran como @La Ventana Ciega en Twitter o en Facebook Claudia Segura Medina o o bien La Ventana Ciega. Siempre me van a encontrar como La Ventana Ciega y es curiosamente el nombre de La Ventana Ciega nace por lo que te conté de esta pequeña niña que visualmente no es tal vez la que ve más, pero sí la que se abre más. Y la radio para mí es esto, es una ventana que está abierta de ida y vuelta para quien está escuchando, tanto como para el que está creando. Y esa ventana ciega es esto que es la radio. Y yo me quedo así con esto, querido padrino, me quedo con esta experiencia maravillosa. Pues muchas gracias, Clau. Mira, tengo algunos saludos. Saludamos a Azul Valenzuela, Josefa Velázquez, a Brenda Mejía, Gustavo Irán, María Hernández, Jenny Matamoros, Mónica Lezama, Mariana López, Alberto Jorge, María Castillo, Guillermo Sánchez, Maggie Herrera, Deyanira Vallejo, obviamente desde Escucha Radios, Edgar Cano, le mandamos un abrazo también a Edgar, a Luz María Zárate, excelente tu invitada, verdaderamente una persona muy experimentada, con mucha experiencia, muchas gracias. Erika Segura, también le mandamos un abrazo
muy, muy grande. También, hay muchísima gente que nos está viendo y que agradece de verdad, y yo agradezco de verdad, Claudia, que me hayas dado este espacio. Sé que tu agenda está apretada por el trabajo, pero agradezco enormemente que para mí es un honor tenerte, poder platicar con mi maestra, por supuesto, y te lo digo así abiertamente, y que representes dignamente a todo tu trabajo, pero principalmente Escucha Radio. Tenemos escasos ya unos minutos. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a nuestro público que nos está viendo? Gracias. Pues mira, yo creo que lo primero es agradecer el camino, agradecer a Escucha Radio, agradecer a Toño Vásbar, a ti mismo, Cristian, gracias. Pero creo que lo mejor que puede pasar es que no pienses nunca que una crisis te acaba, que no pienses nunca que hay que tener miedo ante lo que estás viviendo, porque en realidad solo es un experimento, solo es una vivencia, y cada cosa tiene siempre una solución. Y yo me quedaría con decirles que siempre hay que expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que realmente nos hace ser personas. ¿Con qué me quedo? Me quedo con el gusto de decir que la radio es lo maravilloso, lo grandioso, lo único y lo irrepetible. Y que simplemente tienes que experimentar lo que deseas hacer. No tengas miedo, no esperes a tener los elementos necesarios para llegar al sueño que tienes. Solo hazlo. O sea, llévalo a cabo, porque tal vez una pandemia, un terremoto, un aguacero, algo puede, hasta una cáscara de plátano puede acabar con tu sueño, pero si tú permites que eso pase, es solo porque no lo quieres experimentar. ¿Con qué me quedo? Con la alegría y el orgullo de decir que es maravilloso ser parte de Escucha Radio, que es maravilloso la locución, pero sobre todo que son geniales cada uno de mis alumnos y también de mis amigos. Gracias, con eso me quedo, Cristian. Gracias por la invitación. Al contrario, Claudia, yo agradezco de verdad enormemente. Espero no sea la primera vez. Nos encontremos ya en la cabina de Escucha pronto y ser testigo cómo sigues preparando a toda esa gente que quiere incursionar en la media de locución y conducción nuevamente ahí en Escucha Radio. Es un honor. Y pues yo agradezco también a toda la gente que nos está viendo, que nos dedicó un momento de su vida el estar aquí con nosotros y acompañándonos. Como siempre, saben que lo hacemos de todo corazón en este programa del Padrino de la Radio. Y pues un abrazo, saludamos a todos los controles y agradecemos allá al buen director Antonio Vásbar, que sé que está ahí y nos está viendo. Muchísimas gracias, Claudia, y pues yo agradezco a toda la gente. Muchas gracias, nos vemos pronto y les mando un abrazo. Que tengan muy buenas noches y hasta pronto. Que estén muy bien. Bye. Hagamos juntos hoy lo que mañana no sabemos. El Padrino de la Radio, siempre acompañándote, siempre juntos. Te esperamos en la siguiente emisión.